Quiero saludar en esta mañana a Omar Velasco, analista económico, que está ya con nosotros. Omar, un gusto tenerte en la Vía Yala, bienvenido. Muy buenos días, Milton, qué gusto estar en tu canal. Un saludo cordial a los televidentes. Muchísimas gracias. A ver, a partir de la baja en la calificación que ya ha dado a conocer Standard & Poor's, ¿Bolivia está en riesgo de ingresar a un default? ¿Y qué implica y qué es un default para que la gente nos entienda, por favor? Bueno, la calificación que nos ha otorgado esta agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's de triple C negativa, se otorga a países que tienen una alta vulnerabilidad a sufrir un proceso de incumplimiento de pagos. Cuando hablamos de default, estamos hablando que un país deja de pagar sus obligaciones con los acreedores internacionales y eso obviamente le obliga a entrar en una situación de moratoria. En general, lo que esta calificación hay que entender que tienen países, incluso estamos por debajo de Argentina, ya te darás cuenta de la situación en la que nos encontramos, estamos muy cerca de Venezuela, Zimbabue, Ucrania, países por supuesto que están en una situación de descontrol económico, pero lo que advierte en realidad Standard & Poor's es que hacia el año 2026 es cuando en realidad el país estaría en proceso de experimentar esta situación de incumplimiento de deuda. Ahora, hacen referencia a la situación política que llevaría hacia ese escenario, pero también a la constante o al constante incremento en la inflación en nuestro país. Estos son elementos que también están coadyuvando a poder llegar a ese escenario de no poder pagar nuestras responsabilidades y nuestra deuda a nivel internacional, Omar. Bueno, yo comenzaría en realidad explicando a la población que, digamos, para ver si un país es o no sujeto de crédito, hay indicadores financieros que te dicen si el país cuenta o no con la solvencia para prestarse, ¿no? Hemos ido haciéndole mucho énfasis al tema del saldo de la deuda en relación al producto como un indicador referencial, pero hay otros indicadores, Milton. Por ejemplo, está el tema del servicio de la deuda en relación a las exportaciones, porque lo que la calificadora, por ejemplo, resalta es que estamos cada vez incrementando el servicio de la deuda, es decir, el pago de las amortizaciones y los intereses en proporción a lo que estamos generando como divisas a partir de nuestras exportaciones. Esto, por supuesto, en el tiempo puede ser bastante problemático porque si el flujo de dólares no viene acompañado con el uso de divisas que implica el pago del servicio, puede generar una situación de estrés financiero y actualmente ya hemos superado, digamos, este ratio de servicio de deuda exportaciones por arriba del 15%, que es lo que recomiendan los organismos. Pero otro tema más importante incluso es el tema del crecimiento económico, porque para que un país pueda pagar su deuda se tiene que generar ingresos y los ingresos del Estado vienen de los impuestos que se recauda a partir del crecimiento económico. Y lo que estamos viendo en el contexto reciente es una suerte de casi estancamiento económico de la economía nacional y en paralelo tenemos tasas de interés que continúan subiendo. Eso en el tiempo se traduce, por supuesto, en una situación de estrés financiero. Pero yendo un poco a tu pregunta, yo no creo que solamente sea un tema político, porque si algo el gobierno creo que ha tenido, es que adolece de un severo problema de procrastinación, es decir, de falta de toma de decisiones económicas, porque lo que la agencia señala es que el país tiene, por el tema político, una limitada capacidad de realizar ajustes económicos en el corto plazo que ayudarían a enderezar este proceso del endeudamiento, ¿no? Yo creo que el gobierno no ha tomado decisiones oportunas cuando debía hacerlo y obviamente hoy estamos pagando todos, la mala toma de decisiones y eso se está por supuesto traduciendo en una baja de la calificación de riesgo, se está traduciendo en un aumento del riesgo país y por supuesto en un incremento del costo financiero. Sí, y hace algunas semanas o meses escuchábamos a autoridades del gobierno decir no va a haber problemas, se va a solucionar, va a haber abastecimiento de combustibles. Por favor, si podemos, y Omar, te invito a que podamos escuchar al presidente Luis Arce. Ayer tuvo una entrevista en Santa Cruz
y se ha referido a este tema. Se le consultaba hasta el final de su gestión, se puede garantizar que ya se terminen las filas en nuestro territorio, en nuestro país, para cargar gasolina y otras. Esto es lo que decía el presidente Luis Arce. Presidente, ¿usted estima que ya no haremos más colas por gasolina hasta el fin de su mandato, hasta que entregue al próximo presidente? No, no está nada asegurado, Jimena. No hay nada asegurado. No hay nada asegurado. ¿Podemos volver a tener colas? Así es. ¿Por qué? Porque no hay dólares, porque no hay financiamiento, porque es insuficiente lo que se tiene y además ya estamos a destiempo. Si hoy día, mañana mismo, aprobarían los 1.800 millones que están, no se resuelve, Jimena, porque no llegan los 1.800 millones de dólares en este momento, no llegan. Eso va llegando en función de la gradualidad. Por eso es que nosotros programamos los créditos, programamos los desembolsos. No es un tema de capricho, de ya ahora aprobaremos y ya se resuelve el problema. No. Es la oportunidad en la economía. Lo que está diciendo es terrible para la gente. Totalmente. En la medida en que estamos diciendo, es posible que esta situación de los combustibles se agrave, pero así de manera que quizás no la hemos visto, y ya no habría motivo, es decir, usted no está en carrera. Así es. Mira. O sea, usted no está en la papeleta, como que no habría un motivo para que eso ocurra. Ahora, mire, por eso es un tema de la economía. Ahora, ellos tienen en sus manos la posibilidad de que esto no suceda. Se los dijimos a ellos. ¿Ah? Ellos han... Parte de la declaración del presidente, ahí está. Él dice, ahora no podemos garantizar absolutamente nada, porque no hay dólares y puede pasar absolutamente cualquier cosa en nuestro país. ¿Se comienza a sincerar el presidente? Yo creo que hemos llegado a un punto donde la situación económica ya no puede de alguna forma trastocarse, ocultar la realidad. Y claramente hoy hay la necesidad de realizar ajustes económicos que desafortunadamente tampoco hay de parte del presidente todavía, yo creo, la voluntad de hacerlos, porque el presidente Arce ha perdido la gran oportunidad de realizar de corregir los desequilibrios macroeconómicos que se han acumulado en la década anterior y que eran fundamentales para garantizar la estabilidad económica, porque para resolver hoy la situación de la escasez de dólares, de falta de combustibles o el tema inflacionario, no se resuelve con créditos. Eso creo que es muy importante que el presidente se lo diga a la población. Porque pero él dice y responsabiliza a Omar directamente, dice, se los hemos dicho todo el tiempo a la Asamblea que aprueben los dólares. O sea, un país, una economía en torno a temas divisas, a temas dólares, vive en función de créditos. Bueno, es importante que los créditos lleguen a la economía para generar, por supuesto, mayor capacidad de inversión pública, como se ha hecho en la década anterior. El financiamiento externo también, digamos, ha contribuido a muchas de las otras políticas de Estado en materia de infraestructura, riego, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ocurre, Milton? En un contexto de desajustes macroeconómicos como los que tenemos, el mayor endeudamiento no resuelve el problema, incluso lo puede llegar a agravar. ¿Y qué es lo importante? Porque el gobierno viene hace más de un año hablando de un plan de austeridad fiscal, pero cuando uno ve los datos, en realidad el déficit fiscal, lejos de corregirse, lo que ha hecho es incrementarse. Y te pongo, por ejemplo, ahí, digamos, los datos, ¿no? Porque se han hecho varias medidas para contener el tema del gasto de subvención, pero el presupuesto de subvención en el país, lejos de disminuir, se ha ido incrementando. Hoy los ingresos tributarios están creciendo en términos negativos. Sí, obviamente descontamos el impacto de la inflación, lo que en economía se llama ingresos reales. Si tú le descuentas el impacto inflacionario de la recaudación, lo que vas a ver es que las tasas de recaudación tributaria son negativas. Está cayendo la recaudación aduanera porque estamos importando cada vez menos a causa de la falta de dólares. Por tanto, para que podamos sanear y resolver hoy esta situación fiscal y para que no se convierta esta crisis, que en principio era cambiaria, hoy estamos viviendo una crisis inflacionaria, y para que no lleguemos a una crisis de solvencia fiscal, lógicamente es fundamental que se corrija los desequilibrios macroeconómicos, y ahí el déficit fiscal es el principal factor. Esta austeridad, o esto se convierte en una contradicción, hablar de austeridad fiscal y al mismo tiempo exigir que aprueben créditos de organismos o créditos internacionales.
Creo que el gobierno ha perdido el sentido del discurso y la narrativa en economía, porque evidentemente hay la necesidad hoy día de realizar, de traer créditos al país, porque tenemos que utilizar todas las fuentes financieras para estabilizar la economía, pero al mismo tiempo se tiene que ser consciente que si los recursos no vienen acompañados con políticas efectivas, lo único que estamos haciendo, Milton, en el tiempo es postergar los ajustes. Pero lo más peligroso, y eso es muy importante explicar a la población, es que a medida que vamos retrasando estos ajustes económicos que son importantes, el costo social que implica el tema de la inflación, la devaluación, el aumento de pobreza, se va a incrementar de forma exponencial. Y eso es lo que el informe pone en evidencia, porque dice que hay un deterioro acelerado de los indicadores económicos, y es verdad, porque fíjate tú, hace 2 años era imposible pensar, digamos, en una situación como la que hoy estamos viviendo. O sea, el gobierno ha tenido que en el tiempo ir cambiando su discurso en torno a la realidad económica, forzado, porque cada vez se ha quedado con menos argumentos para poder explicar a la población qué es lo que está pasando. Ahora, se ha insistido en mantener el tipo de cambio oficial en 6.97, que es el cambio oficial que se maneja en nuestro país. Sin embargo, ayer también, en una especie de sinceración, el presidente decía, no se va a volver a ese tipo de cambio. Entonces, ya predomina el tipo de cambio paralelo, o sea, se maneja un tipo de cambio oficial por parte del gobierno, pero en el mismo discurso del mismo gobierno se dice, no, ese no es un cambio real. Entonces, ¿hay también esa contradicción en este tema del tipo de cambio en el país? Sí, porque claramente hoy el Banco Central ya no tiene en su control el tipo de cambio. El tipo de cambio lo define el especulador financiero, el librecambista callejero. O sea, son otros los actores económicos que hoy están definiendo de forma directa o indirecta el precio del dólar. Lo que el gobierno debería hacer para hoy dar mayor estabilidad cambiaria es utilizar las pocas reservas que todavía quedan en el Banco Central para constituir un fondo de estabilización cambiaria, que lo venimos diciendo contigo hace mucho tiempo atrás. La idea de esto es que el gobierno pueda, y obviamente, nutrirse de nuevos créditos para poder señalizar al mercado de que va a regular, va a suavizar, va a moderar la devaluación cambiaria, porque hoy es muy difícil ya de mantener el tipo de cambio antiguo. Hay que reconocer que hay un desfase de más de 100% de su valor, que hace muy difícil retornar a la situación anterior. Pero lo más importante es evitar que esta situación se siga deteriorando y que hoy esta brecha cambiaria de 100% no se convierta después de las elecciones en una brecha del 200%. Es tratar de ocultar una devaluación que ya es evidente y que todas la saben y lo sienten. Eso es lo que se trata de hacer al mantener un tipo de cambio fijo, pese a que las mismas autoridades, como el presidente dice, no, el mercado paralelo es el que rige en este momento, pero el mercado fijo sigue. Entonces, con esto se trata de ocultar esa devaluación que ya ha sucedido. Exactamente, a eso le vamos a denominar ajuste endógeno desordenado, porque en realidad lo que ha ocurrido en el tiempo es que los ajustes económicos que era prioridad que el gobierno los pueda encarar, se han ido haciendo de forma básicamente, digamos, se ha ido ajustando la economía de forma natural. Uno de estos casos ha sido el tema del tipo de cambio, que ha comenzado a incrementarse en el mercado paralelo, pero no es el único precio que se ha ajustado. Tú ves el tema de la gasolina, el diésel, o sea, tú en provincia tú vas a ver que el precio no está al precio subvencionado, se está vendiendo a 8, 10, 12 bolivianos, incluso a 15. Entonces eso muestra de que ya se ha levantado incluso la subvención de forma de facto. Luego tienes este tema del ajuste fiscal, porque, digamos, se ha reducido de manera significativa la inversión pública, se ha penalizado, digamos, algunos gastos que son importantes para el crecimiento económico, se está desincentivando las exportaciones por el lado de los cupos que se han fijado. O sea, se han hecho medidas que, repito, en el tiempo no son efectivas y que en realidad están de alguna forma, y tú lo decías bien, adornando hoy la situación económica, como tratando de generar una sensación de estabilidad, cuando en realidad el bolsillo de la población vive otro contexto.
Sí, ahora dejar todo esto en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿es posible, es responsable? Decir, si no aprueban créditos, no sabemos lo que pueda pasar. Bueno, por supuesto aquí hay cotas de responsabilidad. Yo creo que la Asamblea también ha jugado un rol importante porque en la medida que estos créditos no se han aprobado de forma oportuna, y ahí creo que es cierto esa afirmación, lo que hay que recordar es que la pregunta es ¿qué ha hecho el gobierno para generar un buen clima de relacionamiento con la Asamblea? Porque en el tiempo en realidad lo que ha ocurrido es un mayor tensionamiento, ¿no?, entre los distintos partidos políticos y facciones que hay al interior de la Asamblea, porque si el gobierno realmente tenía la perspectiva de asegurarse que el flujo de financiamiento externo pueda ingresar al país con total normalidad, lo que tenía que hacer con seguridad era establecer puentes de diálogo con la Asamblea, con los legisladores, evitar que estas tensiones políticas que se han ido recrudeciendo perjudiquen su gestión económica. Y obviamente hoy el fracaso económico es también resultado del fracaso político que no se ha hecho dentro de la Asamblea. Que es parte de una función de un gobernante, de un presidente, buscar por supuesto este tipo de consensos. Ahora, esta situación que se está tratando de ocultar, esta devaluación, ahora, ¿a cuánto podemos decir que ha llegado? Habíamos ido en cada una de las entrevistas graduales que hemos tenido, Omar, hemos ido subiendo la devaluación de nuestra moneda. A esta altura, ¿a cuánto ha llegado esa devaluación, calculas tú? Mira, estamos ahorita con un tipo de cambio más o menos en las plataformas virtuales de entre 15, 50, 16 bolivianos, lo vamos a redondear. Eso en términos relativos implica una devaluación del boliviano en cerca de 2 años de más o menos 140%. Pero eso es al día de hoy, Milton. O sea, lo que vamos a tener, y es lo que la agencia calificadora está preveyendo, es que las tensiones cambiarias no se van a resolver en el corto plazo. Eso quiere decir que vamos a tener nuevos brotes especulativos, ataques contra el tipo de cambio, que básicamente van a estar también alineados al tema de las elecciones, porque en el momento que haya en el país mayor tensión política en términos de lo que pueda ser los resultados de las elecciones, obviamente eso puede también incidir sobre el tipo de cambio. Entonces yo esperaría, ¿no?, de que hasta el mes de agosto vamos a seguramente superar los 17 bolivianos, incluso con el riesgo de llegar hacia fin de año a 20 bolivianos por dólar. Y el problema, y cierro esta idea, es que mientras más grande es esta brecha, este boquete cambiario, el tamaño de la crisis en el país va a incrementarse. Por eso es fundamental que hoy las pocas reservas internacionales que nos quedan no se utilice para disfrazar una estabilidad económica que no existe y con esto se esté comprando combustible. Se tiene que utilizar ese poco oro para garantizar, para defender la moneda, para evitar que el tipo de cambio se siga disparando de forma bastante acelerada, porque eso lógicamente va a implicar en el tiempo un mayor sacrificio en términos sociales para la población. Ahora, si esta devaluación la llevamos al salario mínimo, por ejemplo, y la convertimos, porque la gente dice, ¿cómo es ese tema de la devaluación si mi sueldo sigue siendo el mismo? El año 2005 el sueldo era aproximadamente 500 bolivianos el salario mínimo, que estamos hablando alrededor de $70 el salario mínimo en nuestro país. Desde el año 2006 ha ido subiendo gradualmente el salario mínimo, hasta llegar aproximadamente, vamos a ponerle 2.200 bolivianos, que son alrededor de $315 que implica ese salario mínimo. Sin embargo, con el cambio paralelo ahora, ese salario que había subido a 315, ¿a cuánto baja otra vez? Si estamos hablando de promedio 15 bolivianos el tipo de cambio paralelo, estamos hablando de que nuestro salario ha bajado a $140 otra vez. Exactamente, tu cálculo es correcto, porque lo que tú tienes, que en 2 años hay una caída de más del 100% del poder adquisitivo de nuestros ingresos. En el caso del salario estaríamos hablando, claro, de una caída muy importante, es decir, de ser uno de los países que estábamos dentro de la media regional
en términos del salario mínimo, hoy debemos ser los países que tenemos, el país con uno de los salarios más bajos de la región. Este retroceso está explicado, por supuesto, por el tipo de cambio. Pero no es el único, Milton, porque a mí también me preocupa, por ejemplo, el tema de pensiones, que es lo que no se habla mucho, pero mira, tú tienes en un fondo que administra la gestora, que vamos a decir que supera los 25.000 millones de dólares, ¿no? Donde alrededor del 75%, 80% o más incluso, está expresado en inversiones en moneda nacional, parte fundamentalmente en el sistema financiero. O sea, ese ahorro que es platita de todos los jubilados que en el tiempo se ha ido acumulando después de un ciclo de incrementos salariales muy importantes, hoy está en riesgo de evaporación, porque esos recursos hoy valen básicamente la mitad de lo que valían hace 2, 3 años. Así como el salario mínimo ha caído a la mitad, haciendo un cálculo con el dólar, esa plata igual ha caído a la mitad, se puede decir. Exactamente, y la pregunta es, ¿cómo resolvemos el tema de las pensiones de jubilación en el tiempo? Porque fíjate tú, según el Banco Mundial, tú necesitas $3 al día para poder tener un mínimo de dinero para poder alimentarte. En la medida de que tú vas observando una caída del salario nominal y en paralelo los precios de la economía de los alimentos se van incrementando, lo que tú vas a tener una situación de descompensación. En algún momento ya la pensión de jubilación no va a alcanzar ni siquiera para alcanzar esa ingesta alimentaria. Por tanto, hay un potencial riesgo de empobrecimiento muy severo en el país si es que no se para este brote inflacionario tan fuerte. Sí, hay mucha gente que dice, no, hay que subirle el precio a la gasolina, eso va a ayudar. Ahorita el meollo del asunto es el tema dólar, y el tema dólar es el que ha desencadenado, Omar, absolutamente todos los problemas, desde elevación, falta de combustible, elevación de los precios importados en el país, de insumos para la producción interna incluso. Y ya para ir cerrando, porque bueno, es un tema tan amplio el que tenemos, pero hay muchos de los candidatos que hablan de créditos internacionales, que apenas ingresen van a solicitar créditos millonarios que van a inyectar dólares a nuestro país y que con esto lograrían por lo menos estabilizar un poco la situación. Sin embargo, esta advertencia que hace Standard & Poor's de decir el año 2026 podría ingresarse en un default, ¿qué implica eso para un gobierno o para un país que con propuestas de gobierno está pensando mucho en el crédito internacional? ¿A un país en default le pueden dar créditos de esa magnitud como algunos candidatos lo están ofreciendo? Bueno, mira tú, endeudarse sin realizar previamente los ajustes no es responsable, porque simplemente es postergar esta situación al siguiente gobierno. Y no te olvides, Milton, que la deuda de hoy día son los impuestos del mañana, porque alguien va a tener que pagar este nuevo endeudamiento que se está queriendo contraer. Entonces no va a haber, ningún colchón que nos pueda levantar si previamente no tenemos la capacidad de realizar los ajustes internos. Y esta tiene que ser una decisión de voluntad política que tiene que estar vinculado a quienes hoy están asumiendo el cargo en la función de gobierno, porque de no hacerlo esto, Milton, corremos el riesgo en el tiempo de que sean otros organismos, sean otros países que decidan por los bolivianos cómo sincerar, cómo ajustar el gasto en el país, y eso obviamente va a venir con políticas restrictivas de condicionamiento que hay que evitar. Entonces el 2026 va a ser un año difícil porque estamos hablando de vencimientos de deuda que van a tranquilamente superar los 2.000 millones de dólares, porque no hay que olvidarnos que hay un rezago de amortizaciones de bonos soberanos pasados que están pendientes ahí de liquidación. Por tanto, yo creo que ahí lo fundamental es que el siguiente gobierno tiene que, en principio, realizar un ajuste fiscal importante, porque tiene que mostrar ante los organismos internacionales, ante los inversionistas financieros, de que el país es una economía saludable, que tiene capacidad para seguir prestándose adelante, y al mismo tiempo hacer ¿Qué es ajuste fiscal?
y tenemos que ajustar el gasto corriente, porque el gasto corriente es lo que hoy está explicando principalmente el déficit fiscal, no es el gasto de capital, y obviamente esto implica reacomodar los costos de la subvención, que llegue a quien realmente lo necesita y que no haya estas filtraciones hacia reducción del Estado, por ejemplo, también eso es. Y no necesariamente, porque esa es creo que otra, digamos, hay una suerte de querer confundir lo que es achicamiento del Estado con eficiencia del gasto, porque lo que se tiene que hacer hoy es mantener las funciones del Estado más importantes, la presencia del Estado tiene que mantenerse, pero al mismo tiempo se debe buscar procesos de optimización para que los recursos que se están destinando sean los más justos posibles, y eso obviamente nos va a permitir, digamos, equilibrar nuestras cuentas fiscales y, repito, entrar probablemente a un proceso de reestructuración de la deuda, que implica sentarnos en una mesa con los acreedores internacionales, cooperantes de países amigos, y ver una modificación al calendario de vencimientos, de tal manera de, digamos, patear financieramente los compromisos que estén más cercanos, de tal manera que tengamos una mayor holgura para poder reactivar la economía en el proceso siguiente. Solamente para el cierre, en esta situación, hablar de créditos en un contexto de liquidez muy complicada en nuestro país es un poco demagógico, decir que con créditos se va a solucionar esto. Es que ese es el problema, no solamente con crédito se soluciona, por supuesto tú necesitas recursos externos, hoy hay una falta de liquidez innegable, pero no se debe dejar el otro lado de la estrategia, que consiste necesariamente en primero sincerar los datos de la economía, porque si tú sinceras la economía y no tienes recursos para luego emprender el proceso de reactivación, por supuesto es un problema, pero es un mayor problema, claro, prestarte dinero que no lo vas a poder pagar y que luego le vas a pasar al siguiente gobierno, un mayor endeudamiento y los costos políticos y fiscales de la reforma que no se está haciendo. Omar, quiero agradecerte por estos minutos, muy amable.